La recomendación que traigo para este mes es un libro llamado Convertirse en un clásico de la literatura contemporánea. Uno de los autores que quería audio escuchar este año 2024 y que lo he logrado, por supuesto. Y no es otro que Solenoide, de Mircea Cartarescu. Yo había leído El ruletista, que es un cuento de este autor y que, es impresionante, me encantó de hecho. Y que trata de un hombre que hace su fortuna participando en sesiones de ruletas rusas. Este hombre se convierte en una especie de ser inmortal. Siendo inmortal, en el fondo lo único que al menos yo sentí era su espíritu de autodestrucción. O sea, por supuesto que hay espíritu de destrucción si uno está jugando a la ruleta rusa, pero se siente como que destaca dentro de todo el grupo, ¿no? Un poco lo que pasa hoy día, ¿no? Como que queremos destacar, pero no nos damos cuenta que a veces con ese narcisismo muy exuberante nos estamos autodestruyendo. La prosa del ruletista me encantó en su momento y luego de saber de que Mircea Cartarescu todos los años es un buen candidato para ganarse el Nobel, dije, me queda, por supuesto, el objetivo de tener que leer una novela capital de su autoría. Y estamos en el mes de septiembre, estamos a pocos días, a pocas semanas de que en este segundo jueves de cada año, en octubre, se elija el ganador del Nobel de Literatura y hago esta reseña o esta recomendación porque es mi candidato Mircea Cartarescu. El autor te va a gustar si es que eres fan de Kafka. Es muy kafkiano. Cartarescu no escribe como Kafka, pero algo de Kafka tiene. Porque en Solenoide escribe en un estilo onírico y muy único, muy particular. Incluso llegó a sentir que tiene algo de autores latinoamericanos, ¿no? Una mezcla entre Borges, también está Gabriel García Márquez, por supuesto, entre lo realista mágico, pero no es realismo mágico lo que hace Mircea Cartarescu, es más onírico. Alguna vez, conversando con un amigo, me hizo una pregunta muy buena. Me dijo, ¿cuál crees tú que han sido los verdaderos momentos importantes en tu vida? Y pensé, y me detuve antes de llegar y responder, y me di cuenta que los momentos, pero realmente importantes, habían sido solamente 3, los que de alguna manera han marcado mi vivir. Que por supuesto no voy a dar la lata con eso, porque son cosas que ya tienen que ver con mi vida privada. Pero es un poco lo mismo lo que pasa acá en Solenoide de Mircea Cartarescu. Hay un momento en la vida de Cartarescu que declama un poema, y ese momento lo lanza a ser el escritor que es. Pero en Solenoide escribe el libro como si ese momento tan importante en la vida de él nunca hubiese llegado. Pero como ese momento llegó, estamos hablando de que es otro Mircea Cartarescu hoy. Es importante hacer esa detención, ¿no? ¿Cómo es que hubiese sido tu vida si ese momento al cual tú descubres que es muy importante no hubiese llegado? Y eso es lo que ocurre en Solenoide. Es el alter ego de Cartarescu, en donde finalmente ese momento no llega y sigue siendo una especie de persona gris, trabajando en un colegio, enseñando a niños y a niñas, y a eso, a él no le gusta, digamos. Yo creo que ahí está la reflexión más importante del libro, que nos demos cuenta de cómo sería nuestra vida si ese momento importante que logramos saber cuál es, nunca hubiese llegado. Entonces de ahí está la invitación en esta recomendación de que vean cuál es su momento importante en su vida y cómo hubiese sido su vida si ese momento importante, realmente importante, no hubiese llegado a sus vidas. Solenoide está escrito en tono como de diario, el diario de vida de un profesor en Bucarest. Y está dividido en 2 tiempos. Uno que es de día, donde se narra la realidad de Bucarest, y el tiempo en la noche, ¿no? En donde aparece lo onírico del personaje y todo su entorno. En la medida que uno va avanzando en el relato, vamos entendiendo la vida rutinaria de una especie de anti-Cartarescu que recorre, por supuesto, en la Bucarest comunista de los años 80. Por lo que, evidentemente yo leí y sentí ese Bucarest de los años 80. Es un lugar sombrío, lúgubre, sin una pizca de alguna alteridad próspera y que también está completamente desolado.
Y es ahí en donde yo sentí que el verdadero protagonista de esta historia es Bucarest. Este profesor, este anti-Cartarescu, vive la realidad de su rutina diaria y para, de alguna manera, poder soportar la realidad, imagina un mundo onírico donde puede descansar de lo gris de esta realidad diaria, que termina matándote. Bueno, ¿y por qué el nombre de solenoide? Es porque hay varios solenoides, son estos aparatos electromagnéticos, en la ciudad de Bucarest. Y uno de estos solenoides yace por debajo del edificio donde él vive, que es un edificio que tiene forma de barco. Son estos solenoides y su extraña energía lo que de alguna manera aportan un poco de magia a lo gris de la vida de las personas que la habitan. Hay un momento en donde este anti-Cartarescu descubre en su departamento un botón con el que él puede activar al solenoide y descubre que al activarlo, él puede flotar al interior de su casa, dando espacio a los mejores momentos de esta novela. Presiona este botón y flota. La magia tiene, siento yo, algo de eso, ¿no? Cuando estás en lo onírico, en la magia, tratando de salir de este espacio rutinario, en un país, en una ciudad en donde todo está casi en contra de tener un bienestar de tu vivir, necesitas esta escapatoria. Lamentablemente pienso yo que esa escapatoria en los mundos que corren hoy día está relacionado así como a ciertos excesos, ¿no? Mucha dopamina, mucha droga, mucho alcohol, qué sé yo. Bueno, qué sé yo. No quiero entrar en eso, digamos, ¿no? Acá anti-Mircea Cartarescu lo hace desde esta energía electromagnética misteriosa que está dentro de la ciudad. Como les decía, los mejores momentos de la novela es cuando aparece o se activa en estos solenoides. Y un ejemplo que yo creo que cuando la lean, pongan mucha atención en una escena en donde están haciendo el amor y comienzan a flotar. Es una tremenda imagen visual del libro. Hay, por supuesto, otros momentos, es simplemente un momento que yo destaco. Otro momento que también quiero destacar del libro es cuando este anti-Cartarescu quiere saber y sentir qué es vivir o ser un ácaro. Y comienza a relatar también el vivir y el sentir de un ácaro, que te hace sentir como si tú fueses un ácaro también. Esa parte es sublime. Bueno, también Solenoide, en el fiel estilo de Cartarescu, por lo que yo he podido estudiar de este autor, está cargado como de bichos, mariposas, piojos, gusanos. Es como bien con insectos. Los insectos, en las mismas carátulas de los libros, se las voy a dejar por aquí para que la vean. La carátula también tiene algo de eso, ¿no? La forma de la casa. Cartarescu o este anti-Cartarescu también se siente como un insecto. Bueno, de ahí está la metamorfosis y esto que decía al principio de kafkiano que tiene Cartarescu. Si bien es un libro con 800 páginas, no es un libro difícil de leer, fluye. Que leer un libro de 800 páginas que se traba, que se complica, que no tiene esto de ser la cortesía del filósofo, que es explicar las cosas en simple, al menos a mí me saca de un poco del relato y fluye. Parte el libro con este profesor que está en el baño, en su casa, y que está lleno de piojos, y uno dice, ¿por qué? ¿Qué personaje más desagradable que aparece y está lleno de piojos? O sea, ¿cómo es posible que una persona, un profesor, se deje su cabeza llena de piojos? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Pero bueno, te vas dando cuenta en el tiempo, en esa progresión, que hay un porqué. Tiene piojos y que tiene que ver con esta cosa de vivir esta rutina, este mundo gris. Es un libro que se ha transformado creo que es candidato también para mí, no solamente a ser un clásico de la literatura contemporánea, sino que además me cuelgo un poco de eso y ha sido la mejor lectura que yo he tenido de este año. Es un tocho, un ladrillo, es un libro capital, pienso yo, es una obra fundamental que hay que leer. O sea, si te gusta la literatura en ese estilo, ¿no? Lo borgiano, lo kafkiano, incluso lo Gabriel García Márquez, hay que leer a Cartarescu. Además que aprendes mucho también de Bucarest, que es un país que está, al menos para Latinoamérica, está al otro lado del mundo, y un poquito su cultura, y no su presente, sino que además lo que ocurría en Bucarest de los años 80, ¿no? Que era comunista, y no te suelta. Es un libro que yo recomiendo 200%, te va a encantar. Así que bueno, sin más hilación, les recomiendo que lean Solenoide de Mircea Cartarescu. Y recuerden siempre leer, reflexionar y volver a leer.